Oiga, acuse de recibo, nos están haciendo la aclaración. Yo dije antes de la pausa que recibían alrededor de 90 días de aguinaldo. Nos dicen, son alrededor de 70, porque son 40 de ley del aguinaldo, más 30 que algunos logran negociar, o bien que se suma el sueldo que se les paga también, digamos, en la misma bolsa. Y ya haciendo estas cuentas, bueno, pues el presidente que dice que gana 95,000 pesos más o menos al mes, estaría recibiendo un aguinaldo de 256,000 pesos más o menos, pero que ya sumado con esos 30 días adicionales, que se supone que son el sueldo, serían 351,000 pesos. En el caso de senadores y diputados, los senadores estarán recibiendo 344,877 pesos, de acuerdo a lo que se ha publicado, y en el caso de los diputados, 140,504 pesos nada más del aguinaldo, porque ellos no están reportando el tema del sueldo. Los ministros de la Suprema Corte recibirán 585,000 pesos, más o menos, y en el caso de los titulares del Instituto Nacional Electoral, de los consejeros, 532,000 pesos. Pero aquí hay un jueguillo ahí medio perverso, porque lo decíamos, y esta parte que nos aclaran justamente quienes forman parte de la estructura gubernamental federal, que a muchos les consideran los 30 días del salario, pero se los pagan junto con el aguinaldo y luego les llega su quincenita. O sea, son 30 días adicionales que están ahí quedando bailando, y a otros a los que no. Y en el caso del presidente de México, pues es que reporta así este sueldo y este aguinaldo, y todos dirán, qué bajo, pues el presidente se está llevando 200,000 pesos, 300,000 pesos en Navidad. No es tanto en comparación con lo de los senadores, con lo de los ministros, etcétera. Pero es que el presidente, ya lo hemos dicho, tiene un montón de bolsas adicionales, ¿no? No gasta pues ni en comprarse un bolillo. Todo viene como parte del presupuesto. Licenciado Jorge Chazal, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues mira, lo que pasa es que yo creo que no se le gastan ni las suelas de los zapatos con eso de que la agenda pública del presidente de la República, que está en la página de transparencia del gobierno federal, dice que se levanta a las 6 de la mañana, participa en la reunión de seguridad, inicia la mañanera a las 7 y se desocupa. Entonces, realmente pues no sabemos qué hace el resto del día. Entonces, pues probablemente a lo mejor gasta más en el desgaste del colchón o del sillón que puede gastar en otra cosa, ¿no? Sí, que ya lo hemos platicado. A ver, del bolsillo del presidente no sale absolutamente nada. Incluso, a ver, pensemos en qué gastamos en esta temporada decembrina, en comprar los obsequios. Hay partidas en la presidencia para que se entreguen obsequios a nombre del presidente. Ni siquiera en los regalos de Navidad va a gastar, ¿no? Sí, claro. Y sus hijos están más para que le regalen a él, ¿no? Porque se casaron con la señora que tiene dinero. Lo que pasa es que, a ver, y te lo voy a decir por qué lo digo. Porque a mí me preocupa mucho esta lista que acabas de dar, porque en mi parecer, a mi entender, ninguno tendría derecho de aguinaldo, porque el aguinaldo es una prestación laboral y ellos no son trabajadores. Claro. Entonces... ¿Qué es lo que se ha discutido con el Congreso del Estado de San Luis Potosí? Y ahí sí todos han dicho, sí, somos los diputados. No son trabajadores. El trabajador es quien está sometido a una subordinación para la prestación de un servicio a cambio de un salario. Y entonces, en ese caso, el aguinaldo se lo tendrían que dar los hijos al papá como agradecimiento por lo que les ha permitido ganar. ¿Ya oyeron? ¿Ya oyeron? No, pero es lo que está diciendo, ¿no? Por cómo se han visto beneficiados los hijos del presidente. No, por supuesto, por supuesto. Digo, ya quisieran muchos mexicanos tener la milésima parte de oportunidades que se les abren a los vástagos presidenciales, ¿no? Ahora, licenciado, pues precisamente este ha sido un debate tremendo en donde el gobierno federal, el ejecutivo voltea y les dice a los ministros de la Suprema Corte, ustedes qué mala onda, que no quieren ayudar a Acapulco, que no quieren donar con el tema de los fideicomisos, que los quieren pausar. Hombre, pues denle el dinero a la gente de Acapulco. Pero no hemos escuchado que el ejecutivo diga, aquí está lo que nosotros vamos a donar. Es más, hemos escuchado todavía en estos días pues los reclamos que existen desde Acapulco y diferentes zonas de Guerrero, donde no les ha llegado la atención por parte de las autoridades, ¿no? La gente, los familiares de los marinos que quedaron desaparecidos y que el gobierno federal ni siquiera ha querido de reconocer, ¿no? Y que en estos días localizan un cuerpo y dicen, ahí está la prueba de que sí están ahí, y que no están ni siquiera queriendo mover los barcos ni hacer nada para tratar de rescatar los cuerpos. Lo que pasa es que, a ver, hay que recordar que el día que se llevó a cabo la sesión de la Cámara de Diputados, donde se reforma la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación para desaparecer los fideicomisos, en esa misma sesión se aprobó la creación de 5 fideicomisos para la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. El mismo día, en la misma sesión. No me acuerdo si fue el siguiente punto del orden del día o 2 puntos después. Lo que sucede es que la Presidencia de la República se está montando en una carta que envió la presidenta de la Suprema Corte, donde dice, podemos utilizar el dinero de los fideicomisos, pero no dijo que se los fuera a dar. Dijo que se podría utilizar ese dinero si es que acaso llegara a ser legal,
justamente a la disposición de ellos. Lo que hizo el ministro Lainez fue otorgar una suspensión porque no está claro el hecho de que vayan a destinarse para lo que se dice que se van a destinar. Evidentemente la suspensión se otorga porque sería muy difícil que pudieran restituirse las cosas al estado original. Y respecto de lo que dice la novata que ejerce de secretaria de Gobernación, hermana de la próxima ministra de la Corte, probablemente, en el sentido de que en la propia ley reglamentaria se dice que no procede la suspensión respecto de normas de carácter general, tiene razón, pero también es cierto que la Corte ha dicho que respecto de los efectos de las normas generales es distinto. Entonces la suspensión otorgada por el ministro Lainez es perfectamente legal. Y evidentemente, reitero, el consejo que di a la hermana de la Secretaría de Gobernación para que la Secretaría de Gobernación también se inscriba en una facultad de Derecho. Ahora, ¿en qué nos deja esto? ¿Qué va a pasar con ese tema del fideicomiso? Porque es un discurso muy popular decir vamos a dárselo a Acapulco, pero ¿en qué va a quedar? Mira, lo que pasa es que el tema de Acapulco, nada más pensemos en esas imágenes donde el presidente de la República está rodeado de la Marina, en la base naval, y no se ha dignado a pisar las tierras del puerto para hablar con la gente directamente, porque está protegiendo la investidura. En ese sentido, por supuesto que el gobierno federal, si no hubiera extinguido el Fonden, pues tendría el Fonden para poder disponer de ese dinero de manera inmediata. Pero también es cierto que el Fonden no desapareció completamente. Pero hay un manejo perverso por parte de la presidencia. Casi pasó desapercibido que 2 días después de que pegó el huracán, en el momento que pega el huracán, al día siguiente, se hace pública la declaratoria de desastre. Uh-huh. Y se levantó la declaratoria de desastre 2 días después, o 3 días después. ¿Para qué? Porque en el momento que tú levantas la declaratoria de desastre, ya no tienes que mandar dinero. Y eso lo hizo el presidente de la República. Uy. ¿Y dónde están esas ganas de poder rescatar a la población, ¿no? De poder atenderla en medio de una situación como esta? Desgraciadamente la presidencia de la República ha demostrado que le gusta hacer campaña mediática y además le gusta hacer campaña mediática sobre muertos, porque pensemos también en lo que fue el manejo de la pandemia, ¿no? Uy, licenciado, qué duro. Y ahora, pues los que quieren llegar. Esta semana, Xóchitl Gálvez presentó el que habrá de ser su equipo que la va a acompañar en este tiempo de precampaña y entendemos posteriormente de campaña. ¿Qué lectura le das? Porque ahí vemos priistas, panistas, hasta perradistas que reviven 2 excandidatas presidenciales. Y además, quienes fueron sus compañeras en el gabinete de Vicente Fox, como es el caso de Josefina Vázquez Mota, que ahí también aparece, Kenia López Rabadán, algunos otros nombres que suenan, e incluye a sus 2 hijos, sobre todo en el tema del manejo de las redes sociales y de la proyección que pueda tener con los jóvenes. ¿Cómo lo viste, licenciado? Mira, el caso del equipo de Xóchitl Gálvez, y me voy a adelantar y voy a hablar también del de Claudia Sheinbaum, me parece que en el equipo de Claudia Sheinbaum el principal problema, al lado de 2 o 3 personajes, es Claudia Sheinbaum. Realmente, si tuviéramos que evaluar a los equipos, no a los candidatos, sino a los equipos, me parece mejor el equipo de Claudia Sheinbaum que el de Xóchitl Gálvez. ¿Por qué? Porque gente como Juan Ramón de la Fuente, por ejemplo, y algunos más que están ahí, por lo menos es gente pensante y gente con una visión más de estadista. En el caso de Xóchitl Gálvez, también hay gente valiosa, está Carlos Ursúa, por ejemplo, que fue el primer secretario de Hacienda de esta presidencia, pero me parece que tiene muchos profesionales de la derrota. Y esos profesionales de la derrota, yo tendría la esperanza que hubieran aprendido de sus errores y ahora hagan exactamente lo contrario de lo que han hecho antes. Porque si piensan que están ahí para hacer lo mismo que han hecho siempre, van a perder. Es decir, si nosotros somos objetivos, claro, por supuesto el hecho de que este anecdótico personaje como es Tatiana Cloutier esté con Claudia Sheinbaum y algunos otros, pues por supuesto que no merece mayor atención, pero sí tiene perfiles, por lo menos más pensantes, en el lado de Claudia Sheinbaum, que el problema es la candidata, sobre todo la docilidad de la candidata a la presidencia de la República, pero del otro lado, la oferta intelectual, la oferta de fondo, no es tan buena. Es decir, perdón, pero voy a poner un ejemplo, con todas las críticas que le podamos hacer a Arturo Saldívar, enfrentar el proyecto que puede hacer Arturo Saldívar con todos los defectos que pueda tener como persona frente a Fernando Gómez Montt,
me parece que hay una visión distinta. Hay un asunto interesante porque es cierto, Santiago Krill, el padre del sospechosismo, perdió contra López Obrador en la jefatura de gobierno. Josefina Vázquez Motá perdió la presidencia de la República y perdió en la gubernatura del Estado de México. Margarita Zavala se salió antes de que llegaran las elecciones. Están profesionales de la derrota ahí. Así es. Y te digo, y si van a hacer lo mismo, entonces tiene un problema Xochitl Gálvez. Ojalá que hagan exactamente lo contrario. Y el caso de Santiago Krill como coordinador de campaña, perdón, pero lo tengo que decir. Para mí, pensar en Santiago Krill, después de haber visto su video del hombre constitución en TikTok, me impide tomarlo con seriedad, ¿no? Ahora, pero dime una cosa, ¿cuántos de ellos realmente van a tener una función en el gabinete o digamos dentro de este equipo de campaña de Xochitl Gálvez? ¿Y cuántos más son nada más para que no se ofendan? Para decir sí consideramos a todos. Mira, yo creo que sí van a tener una participación activa, sobre todo porque la mayoría está desocupada. Entonces, yo creo que sí van a tener mucho tiempo libre para poder estar haciendo cosas. Pero al margen de eso, van a trabajar en 2 etapas, ¿no? Una etapa lo que será esa parte de la campaña donde tendrán que estar haciendo actividades para poder ganar el voto. A mí, mira, ya si quitan el tema de la señora de las gelatinas, yo ya con eso me doy por bien servido. Que ya no sea el tema central de la campaña, pero además tendrán que trabajar en un proyecto de gobierno. Y ese proyecto de gobierno, también tengo que decirlo, desgraciadamente, por mucho que trabajen los mejores intelectuales de uno o de otro lado, normalmente sus planes de gobierno no llegan a nada, porque se hacen los planes de desarrollo, quien gana hace la presentación del plan de desarrollo, en el proceso electoral construyen plataformas, que es la oferta política que le dan a la ciudadanía, pero primero, a la ciudadanía no le importa la plataforma política, en segundo lugar, llegan y se les olvida la plataforma política, y en tercer lugar, incumplen los planes de desarrollo. Pues sí. Y bueno, pues en el caso de Xochitl Gálvez se le asignó como la gran parte de esta tarea a Enrique de la Madrid. Sí. Y Enrique de la Madrid posiblemente va a hacer un muy buen papel. Pero va a estar en papel lo que él pueda hacer, porque de ahí a que se lleve a la ejecución, insisto, y lo dije aquí además públicamente, a mí me parecía que él era la mejor opción para poder encabezar la candidatura, pero bueno. Pero con la bajada de Samuel García, ¿Xochitl Gálvez respira? Platicamos de lo que está pasando con Movimiento Ciudadano y de todo lo que se está construyendo en torno a él, porque bueno, pues ya lo adelantábamos también, ¿no? Ahora el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano está muy enojado y amenaza con romper también las alianzas que se tenían en el legislativo. 8 de la mañana con 21 minutos, estamos de regreso con Jorge Chazal y estábamos platicando antes de la pausa y justo nos quedábamos en eso. ¿Qué está pasando con Movimiento Ciudadano? Primero, un paso atrás. ¿Qué pasó con Samuel García? ¿No calculó, se equivocó en la estrategia? Porque ¿cómo te avientas ya casi a una campaña presidencial sin tener amarrado qué va a pasar en el estado que estás dejando tirado? A ver, el caso de Samuel, que además demuestra plenamente que Nuevo León sigue siendo cuna de grandes comediantes. Ahí está Cepillín, está Franco Escamilla. Sí, el Bronco. Bueno, Franco no es nacido ahí, pero bueno, ahí se ha desarrollado. Sí, es adoptado. Entonces, el caso de Samuel es lamentable. A ver, Samuel a mí me parece que, primero que nada, comete un error táctico en el momento que presenta su solicitud de licencia un par de semanas antes de que vaya a cobrar vigencia. ¿Por qué? Porque eso abre la posibilidad de que le cobren las deudas que tiene con el Congreso del Estado, donde tiene una mayoría opositora. Tenía que haberlo hecho más cercano a la fecha y tenía que haber habido una operación política, como sabemos que la hay siempre, para tratar de obtener los votos mínimos necesarios para poder sacar la licencia. Sobre todo sabiendo que ya tenía diferencias con el Congreso local, ¿no? Que no le iban a abrir la puerta y haz lo que quieras. No, al contrario. Le abrieron la puerta y haz lo que quieras. Vente, pero aquí nosotros ponemos. Pero nos decidimos. Porque él pensó en la primera parte. Voy a arreglar que me den la licencia. No, pues los del Congreso encantados. Pues se deshacían de él, que se vaya. Pero no dejó amarrada la parte de ¿y cómo le hacemos para que el que venga detrás de mí cierre la puerta? Entonces, en ese sentido, le faltó operación política para poder negociar esa parte de... Pero todavía los desafió, ¿no? Licenciado, porque justo en el momento que regresa para volver a irse,
Era cuando estaba todo el tema más álgido de que el Congreso decía, al que tú dejes no va a ser, nosotros vamos a decidir. Y él publica este video en donde está con su secretario general de gobierno y dice, y tú te vas a quedar. Es decir, en vez de ir a tratar de limar asperezas y decir, vamos a ponernos de acuerdo, los desafía mediante un video subido a redes sociales. Fíjate que lo que sucede es que la Constitución de Nuevo León tiene dos cuestiones, que además aquí había un problema constitucional que no se dijo, pero que es real. Tiene dos figuras diferentes. Uno es el gobernador interino y otro es el encargado de despacho. Cuando se pide una licencia por menos de 30 días o se falta por parte del gobernador por menos de 30 días, hay un encargado de despacho y ese encargado de despacho lo puede dejar el gobernador. Sí. Cuando la licencia es de más de 30 días o se va a prolongar por más de 30 días, se nombra un interino por ese periodo. Y si además hay una falta absoluta, entonces ese interino convoca elecciones si es que estamos dentro de los 2 primeros años. Pero entonces el que estuvo, este pobre señor que traían de un lado a otro y que nadie le hacía caso, que llegaba, tocaba... Luis Enrique Orozco. Sí, que andaba ya adelantando la posada y que le decían que ahí no era mesón. Él ni siquiera era gobernador interino, era encargado de despacho en función... o más bien, no encargado de despacho, era titular encargado del Ejecutivo porque todavía no podía entrar un gobernador interino porque no se daban los supuestos. Pero es otra cosa. Sí. A lo que voy es que efectivamente él toma una actitud retadora y me parece que el silencio y la sonrisa de su secretario general era también un poquito en el sentido de decir, pues tú di lo que quieras y haz lo que quieras, porque nunca vimos a Javier Navarro realmente tomando acción para decir yo soy el encargado de despacho y a mí me mandó el gobernador. Entonces, Javier Navarro, yo creo que a fin de cuentas, muy buen abogado, dijo, pues el señor me está diciendo que yo le digo que sí, y hay que seguir haciendo las tonterías que quieran, ¿no? Que sigan peleando. Y evidentemente, luego, el tener que renunciar a la candidatura presidencial, pues me pone de manifiesto una intranquilidad de conciencia grande y que por eso le preocupaba. ¿Sí crees que por eso dijo, no, mejor me quedo de Nuevo León, no vaya a ser que me encuentren los muertitos en el closet? A ver, si fuera cierto que él tenía ese posicionamiento que presume. Sí, la segunda fuerza política en 11 días. Se convierte en 11 días en la segunda fuerza política y estamos hablando de la posibilidad de la presidencia de la República. No conozco a nadie en sus 5 sentidos y en su sano juicio que despreciara la posibilidad de buscar la presidencia de la República por regresarse a gobernar Nuevo León. Ahora, ¿qué viene para Movimiento Ciudadano? Bueno, a ver, en primer lugar, me queda claro que Samuel y Dante Delgado se parecen mucho, ¿no? ¿En qué? En que los dos necesitan un paidopsiquiatra, ¿no? Es decir, si hablamos en el caso de López Obrador de que necesita un psiquiatra por función de lo que hemos hablado, trastorno de personalidad, acá los dos necesitan un psiquiatra infantil, porque realmente sí, y lo estoy diciendo, a ver, el auditorio me lo va a entender perfectamente, las reacciones de Samuel García y las reacciones de Dante Delgado son pueriles, son de niños, es el niño berrinchudo. Dante Delgado ayer vociferando que el bloque de contención se acabó porque resulta de que después de haber insultado a los contrarios, después de haberles dicho de cosas, de haberlos despreciado, de haber participado en el circo de 3 pistas de Samuel García y todavía sale insultados como si el ofendido fuera él. Es que esa ahí va la clave. ¿Samuel García no es creación del propio Dante? Bueno, Samuel García, a mí me parece que estaba gobernando, como sea que lo haga, Nuevo León, y Dante lo echó a andar, lo involucró en una aventura, que lo único que hizo fue hacer todo este lío que se causó, pero que realmente Samuel no estaba pensando en eso originalmente, él estaba pensando en Nuevo León. Dante no quiso a Marcelo Ebrard, Dante no quería participar con el grupo opositor, mucho se dice que es porque está de acuerdo con López Obrador y que por lo tanto era una forma de debilitar a Xóchitl Gálvez. Bueno, a ver, yo no llegaría tan allá, porque si eso fuera cierto, pues entonces sí, no van a tardar en pelearse los dos pacientes, Dante y el señor López. Pero compañeros de cuarto. Son compañeros de cuarto, ¿no? Pero a lo que voy es que son, realmente no había ningún indicio que se pudiera hacer el camino para Movimiento Ciudadano. Lo único que hizo Dante es, no quiero a Marcelo, no participo con el grupo opositor. Sí. ¿Quién puede ser?
y volteó a ver a alguien que traía buenos números en un proceso electoral, que tiene presencia en redes sociales, popularidad, sí, etcétera, y dijo, este es el bueno, y le dijo a Samuel, pues adelante. ¿Y Samuel se la creyó? Y Samuel se la creyó, ¿no? A mí me parece que es un poco como decía Piporro en el corrido de Rosita Alvírez, donde llega Hipólito al baile y mata a Rosita de 2 balazos. Piporro lo narra diciendo que en realidad pues estaba Hipólito trabajando, él no iba a ir al baile y que de repente llega y lo invita y ve a Rosita y le dice, órale, ve. Va, no le hace caso y el mismo amigo le dice, oye, vuélvele a rogar porque a las mujeres les gusta que le rueguen. Y entonces ahí va otra vez y cuando lo ve enojado le dice, espérate, no lo hagas. Y dice, pues quítate porque a ti también te toca, ¿no? O sea, es decir, fue Dante el que echó a jalar a Samuel, el que lo asusó y finalmente ahora Dante está destilando su rencor para decir, ahora vamos en contra del bloque. Y viene ahora justamente eso, un rompimiento con el PRI, con el PAN y con el PRD en lo legislativo, que si bien no tenían una alianza electoral, sí la habían construido al interior del Poder Legislativo para tratar de por lo menos intentar ser un freno para el gobierno federal, porque tampoco fue muy efectivo, y ahora dice que ya no va a jugar con ellos. No, y ahora es muy probable que los senadores de Movimiento Ciudadano si le hacen caso a Dante, voten por... Le van a hacer caso, porque a ver, ahí hay personajes que son, me parece, bastante autónomos. Yo tendría la esperanza de que no. Es decir, yo tendría la esperanza de que gente como Clemente Castañeda, por ejemplo, que es una gente más sensata, que desde el principio dijo que había que participar en el frente opositor, sí. Yo creo que Clemente Castañeda, por ejemplo, y esperemos que otros más, no le van a hacer caso a Dante. Lo cual va a significar un rompimiento interno de Movimiento Ciudadano, porque, insisto, como tiene reacciones infantiles Dante, entonces ahora se va a enojar. Porque, como lo hizo con Enrique Alfaro en algún momento. Como pasó con Enrique Alfaro, porque va a tomar la misma actitud del señor López, en el sentido de que todos los que no están conmigo están contra mí. A ver, hoy la lectura de los diarios nacionales es eso, incluso el Universal hoy lo titula de una manera fenomenal, nace fosforena, ¿no? Ahora los tenis naranjas van a ser guinda, ¿no? Los tenis de ellos, pero cuando ayer escuchamos a Dante Delgado enfurecido, incluso hasta muy insultado, ¿no? Diciendo... pues por haberse metido con nosotros van a conocer las consecuencias. ¿Qué ve en el terreno político? Porque luego le encanta decir, nosotros no somos de la vieja política, pero son acciones de los viejos políticos, licenciado. No, bueno, Dante, por supuesto. A ver, recordemos que Dante incluso tendría razones para ser opositor, porque recordemos que Dante, después de ser gobernador de Veracruz, pasó un tiempo en la cárcel, detenido justamente como consecuencia de acciones políticas y todo. Él conoce la vieja política, o sea, sí la conoce. Y por supuesto que actúa como la vieja política. O sea, por supuesto que estos berrinches y estas agresiones verbales, por supuesto que es de la vieja política. Lo que pasa es que en la neopolítica, o la neoviejo política, porque ahora sabe que denostar y que insultar da ciertos dividendos favorables con la gente de Morena. Licenciado, pues como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Platicamos la próxima semana. Altavox.